La Unión Europea no reconocerá los resultados de la elección del 28 de julio en Venezuela anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Que no reconocemos la legitimidad democrática, pues es la consecuencia lógica e inmediata de decir que consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones. En la vida diplomática no se reconocen gobiernos, se reconocen estados. Se reconoce el Estado de Venezuela, que tiene el gobierno de facto o de jure. Hay gobiernos de facto. Cabe destacar que en el Consejo Informal de Exteriores de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien intervino telemáticamente para explicar la situación que vive Venezuela y agradeció la invitación de los 27 países. Por otro lado, Borrell explicó que la Unión Europea optó por no imponer nuevas sanciones a Venezuela tras tener ya penalizadas a 55 personalidades políticas del país. El bloque europeo exigió respeto a los derechos humanos, por lo que exhortaron a Maduro a terminar con la represión. Además, Bruselas también apoyará los esfuerzos de Brasil y Colombia por encontrar una solución a la crisis venezolana. Entre tanto, Estados Unidos denunció que los resultados de la elección presidencial publicados por el Poder Electoral fueron manipulados para favorecer a Nicolás Maduro. En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense indicó que en el mes transcurrido desde que los venezolanos acudieron a las urnas, Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esas elecciones, proclamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder. Estados Unidos recordó que pese a los llamados de la comunidad internacional, el Poder Electoral no ha publicado los resultados anunciados mediante la presentación de actas originales, como lo hizo después de las elecciones de 2013 y 2018. Además, el gobierno de Joe Biden consideró inaceptable lo que califican como una continua violación del CNE a los estándares internacionales y leyes venezolanas, así como a la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas. En este sentido, rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que es un intento para silenciar a los votantes. El Departamento de Estado afirmó que los resultados presentados por la oposición venezolana son claros y debe ser respetada la voluntad del pueblo. En ese sentido, exigió una vez más que se restablezcan los derechos humanos, se liberen a los presos políticos y se ponga fin a la represión contra los opositores venezolanos. Y el Ministerio Público advirtió a Edmundo González Urrutia que de no asistir a la tercera citación pautada para este viernes, habrá una orden de aprehensión en su contra en el caso que investiga la Fiscalía por las actas publicadas en la página web Resultados con Venezuela. La Fiscalía informó que Edmundo González Urrutia fue citado para este viernes 30 de agosto a las 10 de la mañana en la sede de Parque Carabobo en Caracas. De no asistir, el Ministerio Público advirtió que le será librada una orden de aprehensión al considerar que se encuentra en presencia de peligro de fuga, previsto en el artículo 237, y peligro de obstaculización en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta sería la tercera citación en el marco de una investigación en su contra relacionada a la divulgación de actas en la página web Resultados con Venezuela, en donde la plataforma unitaria publicó el 83,50% de las actas, que asegura sustenta los resultados que favorecen a González Urrutia. La primera citación fue el pasado lunes 26 de agosto y la segunda el martes 27 de este mes. Sin embargo, González no asistió, alegando que la Fiscalía lo pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos que asegura no ha cometido. Según el Ministerio Público, González Urrutia es investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
La líder opositora María Corina Machado alertó este jueves que en las próximas horas podría ser allanada la vivienda del embajador Edmundo González Urrutia en la ciudad de Caracas. Machado indicó que el allanamiento a la propiedad de Edmundo González podría producirse durante las próximas horas, como el siguiente paso de persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro, a la vez que aseguró que González no comparecerá a la tercera citación emanada por el Ministerio Público. Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. El mundo ya fue juzgado. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. La dirigente opositora dijo además que espera que mundialmente se genere una reacción en caso de que se concrete esta amenaza. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo, pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Machado ofreció estas declaraciones durante un encuentro con representantes de medios de comunicación españoles, en el que además aseguró que quisiera ver a ese país liderando el proceso de reconocimiento de Europa a Edmundo González, como lo han hecho otros países de América Latina. Y a propósito de la tercera citación a Edmundo González Urrutia por parte de la Fiscalía 58, el jurista y profesor universitario Nelson Chiti Larroche indicó que la misiva publicada por el órgano de acción penal no cumple con lo que estipula la ley. El abogado Nelson Chiti Larroche indicó que hasta ahora la fuerza pública no debería ir a buscar a Edmundo González porque está siendo solicitado para una entrevista y no como imputado. En caso que esperemos, aspiramos que no sea de que se pensara en él como testigo, tendríamos el trato previsto en el 155 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿O acaso si la Fiscalía lo viere como imputable, podría hacerlo solicitando al Tribunal de Control pues su traslado forzoso? Para Chiti Larroche, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, sería muy delicado que la administración Maduro prive de libertad a Edmundo González cuando el resto del mundo tiene la mirada en Venezuela. El gobierno y el Ministerio Público tienen que ser muy cuidadosos. Hoy el mundo está hablando con los ministros de la Unión Europea. Hoy se está cumpliendo esa diligencia y el mundo todo está atento a lo que pase aquí en Venezuela y a lo que le pase a Edmundo. Cuidado pues con las acciones que se emprenden porque pueden agriar todavía más el caldo que el gobierno está preparando frente al mundo y que los hace ver como transgresores, como infractores, y algunos incluso hablan de reos de la Corte Penal Internacional. Según el abogado Nelson Chiti Larroche, la Corte Penal Internacional está tomando nota de todo lo que ocurre en Venezuela, persecuciones, desapariciones y otros delitos, y los únicos perjudicados son los miembros que integran el Ejecutivo. La Asociación Civil Súmate denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron el pasado lunes 26 de agosto a su coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral, Nélida Sánchez. Súmate detalló por medio de un comunicado que luego de transcurrir más de 72 horas desde su detención, solicitan su libertad plena y se le garantice el goce y el ejercicio de sus derechos a la comunicación con sus familiares y abogados y al debido proceso, a la vida y a la salud establecidos en los artículos 43, 44, 49 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sánchez habría sido recluida inicialmente en la sede regional del SEBIN en Los Teques, estado Miranda, y posteriormente fue trasladada a El Helicoide en Caracas, según pudo conocer extraoficialmente la ONG, aunque ninguna autoridad ha confirmado su presencia allí a sus abogados o familiares, ni han permitido tener comunicación con ella. La organización advirtió que Nélida Sánchez padece actualmente de algunas enfermedades crónicas, entre ellas una afección cardíaca que le ocasiona problemas circulatorios crónicos, además de sufrir de fibromialgia y asma, por lo cual piden se le proporcionen y aseguren la atención y el tratamiento médico diario requerido. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que mujeres privadas de libertad del INOF en Los Teques, estado Miranda, golpean las rejas de los calabozos. En su cuenta de X, la ONG señaló que vecinos del sector alertaron que efectivos de la GNB acaban de tomar las instalaciones. En ese sentido, la ONG informó que ha recibido denuncias acerca de presuntos tratos crueles y degradantes en contra de las mujeres que se encuentran recluidas en este penal, a quienes se les han quitado sus pertenencias y no les permiten el ingreso de los insumos que les proveen sus familiares. Y este jueves Italia abogó por la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos con nacionalidad italiana. El canciller de Italia, Antonio Tajani, solicitó que sean liberados los presos políticos con pasaporte italiano en Venezuela. En ese sentido, calificó de inaceptable los arrestos y las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. Tajani mostró su preocupación por la crisis política en el país suramericano y señaló que esperan conocer los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral para que haya transparencia. Este pronunciamiento se produjo antes de la reunión de la Comisión de la Unión Europea y luego de las detenciones arbitrarias del dirigente político opositor Biagio Pilieri y su hijo Jesús Pilieri, quien fue posteriormente liberado. Entre los presos políticos venezolanos con nacionalidad italiana se encuentran Américo de Gracia, Daniel Enrique Echenagucia, Biagio Pilieri, Juan Carlos Marrufo y Oreste Esquiavo. Y la suspensión de relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela a raíz de la crisis postelectoral en el país suramericano no ha afectado aún el comercio bilateral que se ha mantenido, así lo afirmó el presidente panameño José Raúl Mulino. Ayer justamente el canciller me lo comentó. Los vuelos internacionales, por supuesto, sí han afectado, pero la aerolínea Copa buscaba alternativas y hay, de alguna manera, a través de un tercer país, se asiste a esa plaza cuyos pasajeros no tienen vela en el entierro. Pero sí, tú sabes que hay medios, ¿no?, para comerciar, ¿no? Así que ayer justamente me comentó el canciller que por ahora el flujo comercial no se ha visto mayormente afectado. Claro que es un problema estar así, pero eso no es culpa de Panamá. La zona libre de Colón, la mayor de América y situada en el Caribe de Panamá, abastece al mercado venezolano, muy dependiente de las importaciones ante el disminuido aparato productivo y de la moneda local, el bolívar. Venezuela fue en el 2023 el principal comprador de la zona libre de Colón, con el 13.8% de las reexportaciones, seguido de Panamá con el 13.3% y Nicaragua con el 7.8%, de acuerdo con las estadísticas de la zona libre. Mulino puso en suspenso el pasado 29 de julio las relaciones diplomáticas con Venezuela tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo en los comicios celebrados un día antes, sin que el Consejo Nacional Electoral de ese país presentara las actas que lo sustentan.